Hablando con el Rabino, un espacio de la comunidad judía Shema Sefarad de Madrid, un lugar para resolver dudas y ampliar conocimientos. Bienvenidos. Shalom familia, buenas tardes. Hoy estamos aquí nuevamente luego de un largo tiempo fuera de audio porque hemos estado trabajando muy duro en todo lo que es el libro del rabino, ultimando detalles, la presentación. Bueno, todo ha sido en verdad que hecho con mucho cariño, ha sido con mucho esfuerzo y bueno, ya en los próximos podcasts les hablaremos un poquito más sobre ese libro que está, bueno, recién sacado del horno. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema como esos temas que a mí me encanta tratar con el rabino, ¿no? Temas muy polémicos, pero luego son temas que nos llevan a una reflexión profunda, ¿no? Nos indican qué estamos haciendo, nos invitan a darnos un parón y preguntarnos si lo que estamos haciendo o por el camino que estamos andando es el correcto. Y el tema que trataremos hoy es una cuestión que está creando mucha polémica desde hace unas 3 décadas. Podemos encontrar en las redes sociales mucha literatura y vídeos sobre el tema que hoy trataremos, que no es otro que el tema de los judaizantes. Shalom, rabino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Shalom, estimada hermana. Shalom, estimados oyentes. También para mí hoy es un verdadero placer. Muchas gracias, rabino, por estar aquí con nosotros. Como comentaba nuestra audiencia, el tema de hoy es la cuestión de los judaizantes, ¿no? Y vemos que hay mucha literatura, entrevistas y vídeos de mucha gente, muchos pastores hablando sobre lo que denominan el problema de los judaizantes. De hecho, algunos llegan a afirmar que es la degeneración más peligrosa del mundo teológico evangélico. Y me parece muy dura, ¿no? Y bastante fuerte este tipo de afirmaciones. ¿Qué nos puede decir usted, rabino? ¿Qué opinión le hace todo este tema? No soy evangélico ni soy cristiano, pero daré mi opinión de un tema que conozco profundamente. Suele decirse, y sabemos que es así, que la primera víctima de una guerra es siempre la verdad. Y bueno, pues en las guerras teológicas, permítaseme esa expresión, la verdad también lo es. ¿Qué quiero decir con esto? Pues desgraciadamente la práctica habitual es que cuando alguien coge su Biblia o sus libros de referencia para hacer una investigación, no se ha concienciado de la necesidad de buscar toda la información. He visto, leído y escuchado a muchos maestros del protestantismo cómo hacen énfasis en los mismos versos y también cómo no hacen caso de una inmensa mayoría de versos que tiran por tierra sus argumentos. Y eso no es ser objetivo. No es ser honesto, sino buscar apoyo escritural de la doctrina que ya se ha establecido como verdad, de una manera dogmática. Muy bien, rabino. ¿Nos podría dar un ejemplo? Sí, claro. Les voy a dar versos y datos históricos sobre el tema que nos ocupa hoy. Les pongo un ejemplo. Se argumenta que lo que enseñan los llamados judaizantes son fábulas judaicas. Se utiliza el texto de Tito 1:14, que dice en castellano: no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Bueno, este texto está en la Reina Valera de 1960. La Reina Valera no es una versión muy acertada, porque el griego habla más bien de mitos que de fábulas judaicas.
Las fábulas son historias con moralejas, donde el protagonista es un animal, pero también objetos o personas. El problema, y es muy importante, es lo que se argumenta con esta cita. Por ejemplo, con el Sabbat. El Sabbat no es un mito o un mandamiento de hombres, es palabra del Eterno. Incluso es parte del contenido de los llamados 10 mandamientos. Por tanto, utilizar un verso que está hablando del problema que surgió con los fariseos, con el fariseísmo, para decir que el Sabbat no hay que guardarlo, es afirmar que no existe la palabra del Eterno. Pues el Sabbat es mandato del Eterno. Me explico mejor. Si el Sabbat es un mito o un mandamiento de hombres, ¿qué es entonces la palabra del Eterno? Y si el Sabbat es palabra del Eterno, ¿por qué no se obedece? Y si ha sido derogado, ¿por quién y cuándo? ¿Y bajo qué autoridad? Porque ni siquiera el Mesías tenía esa autoridad. Impresionante argumento, Rabino. Hablemos de este problema con los denominados judaizantes. Lo que los pastores evangélicos llaman judaizantes es un movimiento que se extendió con mucha fuerza en el siglo pasado. Quizás deberíamos diferenciar a los creyentes de origen judío tradicional que creen en Yeshua y los evangélicos que deciden vivir una religión basada en la judaización de su fe, que es realmente a lo que se refieren como judaizantes los pastores evangélicos. Cuando se critica a lo que ellos definen como judaizantes, lo hacen en varios puntos o prácticas. El primer punto que se utiliza para juzgarlos es la dieta. El segundo punto en importancia posiblemente sean las fiestas y el Sabbat, del que hemos hablado algo. Otro punto es la vestimenta. Un cuarto punto sería quién es Israel. Y el último punto, y posiblemente el más importante del que yo quiero tratar, sería la vigencia de la Torá. Excelente. ¿Nos puede hablar de cada punto desde su enseñanza, Rabino? Empezaré diciendo que 4 de estos puntos están recogidos en la Torá: la dieta, las fiestas, Israel y la Torá. Es muy importante que percibamos algo muy notorio. Las críticas a los llamados judaizantes se hacen desde el texto del Nuevo Testamento católico. Repito, se utiliza el contenido del Nuevo Testamento canonizado por la Iglesia Católica en el Tercer Concilio de Cartago, en el año 397 de la era actual. Es paradójico que la doctrina protestante afirme que creen todo lo que contiene la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, pero la realidad demuestra que en la práctica eso no es verdad. Lo importante para el mundo protestante es su doctrina, la doctrina que sustenta de pie la doctrina protestante, las enseñanzas protestantes. Yo haría una pregunta: ¿por qué se sigue utilizando la Reina Valera del 60, cuando es ampliamente conocido que contiene grandes errores y textos espurios, como Primera de Juan 5:20? ¿No hay versiones y traducciones mejores? Claro que las hay, pero ninguna es tan eficiente a la hora de mantener el cuerpo doctrinal protestante como la Reina Valera del 60. Otro dato a tener muy en cuenta son todas las normas básicas de interpretación que se dejan de aplicar para poder objetar en contra de lo que ellos llaman judaizar. Por ejemplo, la constante extracción de textos fuera de su contexto para enseñar en contra de la palabra del Eterno. ¿Cuántos manuales de hermenéutica habrá en el mercado? Miles posiblemente. En todos se enseña que utilizar un texto de forma aislada, sin tener en cuenta su contexto, es un terrible error. Pues eso es lo que se hace para atacar a aquellos que han entendido que la palabra del Eterno es eterna. Pero vamos a los puntos de los que hemos hablado. La dieta mandada por el Eterno. Primero vamos a ver los argumentos de los defensores del cristianismo contra la revelación del Eterno. Se enseña que la dieta judía es del Talmud y no de la Torá. Se dice que Jesús hizo limpios todos los alimentos y se cita a Marcos 7, 14, 17.
Se argumenta también que no es más santo quien deja de comer cerdo o marisco. Y también se argumenta que no hay nadie que por dejar de comer cerdo le hayan desaparecido las tentaciones de mentir o fornicar. También que para crecer espiritualmente hay que asirse a la cabeza que es Cristo. Y se cita Colosenses 2, 16 al 19. Y que eso no se hace con la dieta alimenticia. Voy a responder a estos argumentos, que son los utilizados por los pastores y eruditos del mundo protestante. Sobre la primera pregunta, ¿alguien conoce algún pastor que haya leído el Talmud? ¿Hay algún pastor evangélico que pueda dar la cita del tratado y la página donde se recoge esta afirmación? La respuesta es obvia. No. Ya estamos acostumbrados a la erudición de los pastores y maestros del mundo protestante. Lo hemos visto durante siglos, enseñando, por ejemplo, que la palabra Maranata significa Cristo viene. ¿Cuántos saben algo de arameo? ¿Son capaces de leer alguna frase? O más fácil todavía, ¿saben leer hebreo? ¿Saben hablar hebreo? Pero todos afirman que Maranata significa Cristo viene. ¿De dónde lo sacan? Ni lo saben. Y por tanto siguen manteniendo un error típico de indoctos. La verdad es que la dieta alimenticia, conocida con la terminología, con la palabra hebrea kashrut, es parte de la Torá. Ya hablaremos de la Torá. Lo que podemos comer o no comer está recogido en Levítico 11. Por tanto es parte de la revelación dada a Mosé en el Sinaí. El mismo que dijo no matarás, no te postrarás ante imágenes, o yo sacaré de Egipto, nos dio una dieta específica. El Eterno nos dijo lo que podíamos comer y lo que no nos permite comer. Esa es una seña de identidad del pueblo de Adonai. Por tanto, decir que es parte del contenido del Talmud es simplemente mentir o muestra de desconocimiento. Pero desde luego, el argumento más conocido y utilizado es el de que Jesús hizo limpios todos los alimentos. La cita está en Marcos 7:19 y dice así: porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Bueno, veamos lo que significa esta afirmación en su contexto. Pues una vez más vemos que la aíslan de ese contexto. ¿Acaso está hablando de los alimentos que se pueden comer o no comer? ¿Está hablando del contenido de Levítico 11? Veamos lo que dice el texto griego que se utiliza para Marcos. Y díceles así. Bueno, voy a utilizar dos versiones, mejor dicho, dos traducciones. No es lo mismo versión que traducción. Voy a utilizar dos traducciones literales. Una es la de El Nuevo Testamento Interlineal, griego-español, de Francisco La Cueva, editoriado por CLIE, una editorial protestante, que supongo que no da lugar a dudas ni a sospechas. Y la otra es de internet, de la página web Logos Calogos, que también es ampliamente conocida. Bueno, pues la primera dice así: y díceles, así que también vosotros sin discernimiento sois. ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede le hacer inmundo? Pues no entra de él en el corazón, sino en el vientre, y a la cloaca marcha, purificando todos los alimentos. Y la otra, la de internet, dice así: y está diciendo a ellos, así que también ustedes sin comprensión están siendo. ¿No están percibiendo que todo lo que desde fuera entra hacia adentro en el hombre no está siendo capaz a él hacer común? ¿Que no va en camino de él hacia adentro en el corazón, sino hacia adentro de la cavidad y hacia la cloaca está saliendo limpiando todos los comestibles? Bien, las dos traducciones vienen a decir prácticamente lo mismo. Es interesante también notar
cómo lo traduce la versión del Rey Jaime, la King James, ¿no? Y les dijo: ¿también vosotros sois así, sin entendimiento? ¿No comprendéis que cualquier cosa de fuera que entra en el hombre no puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale por la corriente purgando todos los alimentos. ¿De dónde sale entonces? Esto decía haciendo puros todos los alimentos. Yo lo he puesto en mi nota entre paréntesis, y en las Biblias debería de ponerse entre paréntesis. Los paréntesis no hacen alusión al texto griego, porque suelen ser glosas, notas marginales, pero las Biblias cristianas lo incluyen como si fuese texto, lo que claramente nos dice que, bueno, primero que no hay mucha honestidad, y los paréntesis que es algo añadido. El texto griego no hace ninguna referencia a que esto decía declarando puros todos los alimentos. El texto dice que lo que comemos va al vientre y luego a la letrina, siendo limpiados los alimentos en nuestro vientre. La cita nos habla del proceso de digestión y de la asimilación de nutrientes por el cuerpo, que depura los alimentos y los excrementos van a la letrina. No hace ninguna referencia a la cita en griego a que Jesús o Yeshua declarase limpio nada en absoluto. Lo que fue marcado posiblemente como una glosa ha quedado añadido al texto de la Biblia como si fuera un texto original. Y por tanto se enseña un mensaje falso por conveniencia. Veamos qué dice la concordancia Strong en la entrada 2511 del griego. Dice que limpiar, hacer limpio, desaparecer, purificar, limpiar. Podemos concluir al respecto que Yeshua o Jesús hizo limpios todos los alimentos. La respuesta es clara: no. Pero además tenemos un texto importante que lo corrobora. Está en Hechos 11 del 4 al 8. Es una porción muy conocida y que se utiliza, curiosamente, para argumentar lo que estamos tratando, de que se puede comer de todo. Dice así: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y que venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y yo dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Quifa, Pedro, jamás comió nada inmundo o común, nada de lo prohibido en Levítico 11. No hace falta ser un erudito para saber que está afirmando que él guardaba la dieta alimenticia que el Eterno nos dio. ¿O es que acaso Pedro no se enteró de que Jesús había hecho limpios todos los alimentos? No se enteró porque esto no sucedió jamás. Es una pena la ausencia de temor de la palabra del Eterno. Esto que afirmo lo puede comprobar cualquier persona. Cualquier persona si de verdad le importa lo que el Eterno nos demanda. ¿Están vigentes las prescripciones alimenticias? ¿Por qué no? Claro que lo están, porque es palabra del Eterno, y la palabra del Eterno es eterna. Otra de las afirmaciones que ya hemos referenciado es que no es más santo quien deja de comer cerdo o marisco. Bueno, aquí nos encontramos una vez más con la técnica que yo llamo del despiste. ¿Dónde se recoge que la dieta es para ser santos? En ninguna parte. ¿Quién afirma que la dieta es para ser más santo, para elevarnos espiritualmente? Que yo sepa, nadie. Y si alguien lo dice, se equivoca.
Entonces, ¿para qué sirve guardar las reglas dietéticas? Es muy sencillo. Se trata de obedecer al Eterno. Tan sencillo y tan grandioso. Cuando un religioso está contaminado con la desobediencia, que es satánica, no puede percibir la grandiosidad de la obediencia. De todas las citas que podría utilizar, quiero hacer referencia a una. Está en Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4. Y en esto conocemos que le hemos conocido. Si los mandamientos de Él guardamos. El que dice, he conocídole, es una versión antigua, ¿de acuerdo? He conocídole, y los mandamientos de Él no guardado, mentiroso es, y en este la verdad no está. Interesante, ¿verdad? Otro de los argumentos vanos dice que no hay nadie que por dejar de comer cerdo le haya desaparecido las tentaciones de mentir o fornicar. Cierto, la dieta no te hace más santo, lo mismo que ir a la iglesia, o que leer la Biblia, o comer un poco de pan y vino los domingos en la iglesia, tampoco te protege contra las fornicaciones, ni contra las mentiras, ni contra el odio, o te quitas el instinto asesino de ti o de cualquier ser humano. Si así fuera, si estos ritos cristianos sí te sirviesen en contra de lo de comer cerdo o marisco, si los ritos humanos cristianos, como ir al culto, te hiciesen más santo, ¿por qué hay capellanes evangélicos en las Fuerzas Armadas? Creo que el problema es que no saben lo que es el pecado y lo que es la santidad. Y por último, afirman que para crecer espiritualmente hay que asirse de la cabeza que es Cristo. Ya hemos dicho que dan la cita de Colosenses 2:18. Y que no se hace por la dieta alimenticia. Bueno, veamos el texto. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bueno, lo recogido en el verso 18 del capítulo 2 de Colosenses no puede referirse a la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá prohíbe el culto a los ángeles. La Torá recoge la revelación del Eterno que nada tiene que ver con vanidad, mente carnal o soberbia. El verso 19 recoge, de forma retórica, la dependencia que tenemos o debemos de tener del Mesías, de sus enseñanzas y de sus mandamientos. Digo retóricamente porque no conozco a ningún cristiano o judío que haya cogido la cabeza del Mesías literalmente y que se alimente de ella, nutriéndose y uniéndose. Es la forma de expresar verdades adornándolas de figuras y símiles. La espiritualidad es medible y se hace visible por la obediencia al Eterno, no por la fidelidad a doctrinas inventadas o textos manipulados. La espiritualidad es objetiva, no un concepto subjetivo basado en la retórica. Muy interesante todo esto, Rabino, que nos explica sobre las leyes dietéticas. La verdad es que cada día tengo más claro que todo lo dado y mandado por el Eterno en la Torá es altamente beneficioso, no solo para nuestro diario vivir, sino incluso para nuestra salud. Pues creo, Rabino, que por el tiempo que nos hemos tomado, ¿no?, para esta primera enseñanza, creo que lo mejor es terminar aquí y continuar en un próximo capítulo. ¿Qué le parece? Bueno, no sin antes agradecer a nuestros oyentes por haber llegado hasta aquí, agradecerle también a usted, Rabino, y esperamos entonces nuestra próxima conversación. Shalom, shalom. Me parece bien. Shalom, shalom.
Esperamos que la entrevista haya sido de su agrado e interés. No duden en visitar nuestra web www.semasefarad.org. Allí encontrará el modo de ponerse en contacto con nosotros, de llamarnos o de hacernos cualquier tipo de preguntas. Shalom